Cuento cósmico El pañuelo del príncipe, por Silly Nur. Fuente: hoy 19 de noviembre del 2014 siento curiosidad por ir a los archivos donde guardo un montón de carpetas con escritos de antiguas canalizaciones del grupo y me encuentro con un taller de nuestra hermana mayor Silly Nur. El cuento taller que nos ocupa lleva por título El pañuelo del príncipe. La fecha se remonta al año 1997, un 10 de diciembre. El relato se divide en 4 capítulos. Sin embargo, Silly Nur solo nos transmitió los 3 primeros, dejando que el cuarto fuera elaborado grupalmente. Un abrazo, Puente. Capítulo 1. Tenues rayos de sol de la mañana acariciaban tímidamente el rostro de nuestro joven príncipe, plácidamente dormido y arropado en edredones ricamente bordados y envuelto en finas sábanas de seda. Mientras el anciano mayordomo abría el cortinaje de las ventanas, desde donde se podían observar los bellos jardines de palacio. Prometía ser un día con un tiempo espléndido. Valga decir que cuando estaba nublado o llovía, nuestro protagonista se ponía de muy mal humor, repercutiendo en su ya de por sí pobre estado de ánimo. El sirviente, mientras tanto, seguía con su rutinaria labor, aunque en su rostro se dibujaba una maliciosa sonrisa de complicidad. El día era propicio para contarle al príncipe una interesante historia. Tras colocar la bandeja del desayuno encima de la cama, se dispuso a despertar a su joven señor. «Buenos días tengáis, mi joven príncipe», le susurró al oído. «Como otro cualquiera», contestó con cierta desgana su señor. «No, mi señor, hoy podréis disfrutar de un día precioso y conoceréis una interesante historia que voy a contaros ahora mismo». Y sin dejarle replicar, empezó a contarle que había llegado a sus oídos que en un lejano país vivía una enigmática princesa, y quienes la habían visto decían que era de una extraordinaria belleza. El joven ni se inmutó. Su mirada se perdía en la lejanía de los jardines de palacio, mientras instintivamente se cubría la nariz tras el pañuelo, y asintió negativamente con la cabeza, como dando a entender que no le interesaba en absoluto lo que estaba oyendo. Aclaremos que el príncipe tenía un gran complejo del ridículo debido a su enorme nariz, y por ello era muy tímido y reservado, en especial con el sexo femenino. Estaba convencido que ninguna mujer iba a quererle por sí mismo, sino solo por su rango y riqueza. El mayordomo, viendo que se le escapaba la oportunidad de interesar al príncipe con la noticia, hizo acopio de valor e insistió para conseguir llamar la atención de su señor. Es un país muy rico y avanzado, y sus súbditos son de una gran sensibilidad y gusto exquisito, manifestó el sirviente. Y añadió: están siempre alegres y contentos, y casi nunca lloran. Y dada la prosperidad de dicho pueblo, hasta se permite usar pañuelos con el escudo real bordado en oro. Cuentan además, prosiguió el criado, que la princesa rechaza inexplicablemente a jóvenes de gran linaje, belleza y fortuna, por lo que se cree que espera a alguien muy especial. Y en una muestra de total atrevimiento agregó: «Señor, ¿no podríais ser vos quien pudiera conquistar el corazón de esa bella princesa? Mi joven príncipe no puede perder nada con intentarlo. Por lo demás, pienso que puede resultar
una interesante experiencia conocer un país de esas características. Creo que deberíais pensar en organizar un viaje hacia aquellas tierras. El príncipe frunció el ceño con desdén y en un nuevo acto reflejo se tapó la cara con el pañuelo, no sin antes atravesar con una furibunda mirada a su mayordomo. El criado pensó que no había estado muy afortunado en su intervención anterior y empezó a temer la ira del príncipe. Seguidamente, el sirviente quiso excusarse y balbuceó con una jerga ininteligible producida por su nerviosismo. El joven príncipe advirtió el azoramiento de su mayordomo, su viejo y muy querido cascarrabias y hombre de confianza. No en vano, desde su más corta edad, había recibido de él mucho amor y cariño y muy buenos consejos. Bastó un simple gesto de cabeza para entender que el príncipe quería estar solo. El fiel sirviente comprendió que no debía insistir más al respecto y abandonó la habitación rápidamente. Pero el tema no cayó en el olvido. Pasaron unos meses y el príncipe aún recordaba con curiosidad la historia que su ayuda de cámara le había contado. También pensaba en su propio futuro como sucesor y en el deber de gobernar. Sabía que su país precisaría algún día un monarca capaz y buen conocedor de las necesidades de sus súbditos. El joven príncipe empezó a acariciar la idea de que podía resultar una interesante experiencia conocer esas tierras de las que se hablaba y a su gente. Y en el fondo de su corazón anhelaba hallar una mujer a la que amar y ser correspondido y tener descendencia. Después de meditarlo largamente, decidió por fin partir hacia tan enigmático país para conocerlo. Y se organizó una caravana compuesta de sirvientes, carruajes y víveres preparados para soportar largos y duros días de marcha. El día de la partida hacia aquellas tierras extrañas y en la algarabía general, un anciano y respetable mayordomo, emocionado, despedía a un joven y apuesto príncipe montado a caballo que al frente de la expedición daba la orden de ponerse en marcha. Capítulo 2. Durante el largo periodo que duró el viaje hasta llegar a su destino, fueron conociendo gente y pueblos que se cruzaban en su camino y la oportunidad de ir aprendiendo de su cultura y costumbres. Se sucedieron múltiples peripecias y sacrificios y duro esfuerzo de hombres y animales antes de que la comitiva llegase a la capital del reino. La ciudad se encontraba situada en un frondoso valle, rodeado de altas montañas. Un río de aguas transparentes, repleto de peces, serpenteaba entre bosques y campos. Pájaros, caballos en completa libertad, ciervos y otros animales por doquier disfrutaban de tan acogedor hábitat. El perfume de las flores del campo era embriagador, y por todo el camino numerosos árboles repletos de exquisitos y exóticos frutos invitaban a ser saboreados, en una especie de acompañamiento del peregrino en su marcha. A medida que la comitiva avanzaba, crecía la ilusión por conocer más a fondo a los soberanos y ciudadanos de tan maravilloso lugar, aunque el joven príncipe seguía con su sempiterno complejo a causa de su peculiar apéndice nasal. En el palacio del país anfitrión hacía ya días que sabían de tan ilustres extranjeros que viajaban con el fin de conocerles, y se les esperaba con mucha ilusión e impaciencia. Cuando la comitiva finalmente llegó a la residencia real, fueron recibidos con todos los honores por el chambelán de la corte, en ausencia del rey y su familia,
que justo en esos días se encontraban de viaje. El príncipe fue alojado en unas habitaciones anexas al jardín de palacio, procurándole todo tipo de atenciones. Ni qué decir que el resto de la comitiva fue también debidamente atendido. Durante todos esos días y en espera de la llegada de los monarcas y de su respectiva hija, se prodigaron todo tipo de actos y presentaciones. Se mantuvieron reuniones y puntos de vista de tipo cultural, económico y político que resultaron muy interesantes para todos. Y hubo por parte de los visitantes entrega de regalos, tejidos, joyas, artesanías, especies. En cuanto al país anfitrión, este tuvo la gentileza de obsequiarles con espadas y cuchillos fabricados con buen acero en lugar del hierro habitual, como muestra de su alta tecnología. También ingenios mecánicos de todas clases, guadañas y herramientas del mismo metal para uso del campo y la industria, así como tratados de alquimia y plantas medicinales. Hubo fiestas y celebraciones en honor de tan ilustre huésped y su séquito. Todo el mundo participaba con un gran entusiasmo, sin distinción de rango o posición social. La ciudad entera bullía de contento y alegría. Exquisitos manjares, vino y música por doquier. Mas nos habíamos olvidado del pobre príncipe, siempre con sus grandes y blancos pañuelos de seda restregando su nariz. Incluso los que no lo conocían del todo llegaron a preguntarse si acaso no sufría de algún tipo de enfermedad respiratoria. Los hubo incluso que, haciendo gala de un refinado humor, se cubrían las narices con el pañuelo, emulando al ilustre huésped. Con el tiempo el tema del pañuelo trascendió con tal fuerza tras las fronteras del reino que hubo quienes creyeron que se trataba de una novedosa y elegante conducta social, por lo que no tuvieron reparo en adoptar tan real costumbre. El caso es que tan exquisita moda real influyó tanto en la nobleza de aquel tiempo que el pañuelo se instituyó como signo de distinción, y actualmente eso se constata en numerosos retratos de la época, viendo a la aristocracia portando entre sus dedos tan elegante atuendo. Por fortuna para todos el hecho no ha arraigado hasta nuestros días, con lo que el pañuelo ha pasado a ocupar el lugar que básicamente le corresponde, que es el de sonar narices, pero no para exhibirlo en la mano como signo de alta cuna. Al fin, los monarcas y su hija regresaron al palacio. Capítulo 3. Los reyes tenían previsto celebrar a la mañana siguiente una gran fiesta en honor de tan ilustres invitados. Por otra parte, no era de extrañar el nerviosismo de nuestro príncipe ante la inminente presentación oficial y más ante la numerosa y distinguida nobleza de la corte. Recordemos el gran complejo que tenía respecto a su nariz y el uso continuado de blancos pañuelos de seda para disimularla ante la furtiva mirada de los demás. En el reino anfitrión, todos sus súbditos hablaban de las muchas cualidades de su rey, y se comentaba además que gracias a su carácter bondadoso y alegre conseguía que todo el mundo se sintiera feliz. En cuanto a nuestro joven príncipe, decir que sentía mucha curiosidad por saber cómo era la hija de tan insigne monarca y pedía siempre a quienes la conocían que le hablaran de ella. El día de la presentación oficial empezaba a nacer y no hubo manera de que el príncipe pudiera conciliar el sueño
en toda la noche. Así que se bajó al jardín con la intención de serenarse un poco, y aprovechando que todo el mundo dormía, a solas se sentía libre de las miradas indiscretas y no necesitaba para nada pañuelo alguno para esconder su nariz. Era maravilloso para él encontrarse rodeado de tanta belleza. Flores de todas clases y colores desprendían un perfume embriagador alrededor de un pequeño estanque artificial en cuyas tranquilas aguas se reflejaban los primeros rayos de sol. Todo ello procuraba un ambiente de paz y tranquilidad. Mientras, en palacio, la magia del alba penetraba suavemente en la alcoba de la princesa que dormía plácidamente. La tenue luz del sol, penetrando por los anchos ventanales, iluminaba un bello y dulce rostro. Sus primeros rayos le infirieron un suave y casi mágico roce en sus mejillas que la despertaron, y se preguntó para sus adentros qué era aquella extraña sensación de bienestar que le invadía. Fuese lo que fuese, ese algo la impulsó a salir al balcón y pudo observar con curiosidad e interés durante un largo espacio de tiempo a nuestro príncipe que, creyéndose estar solo, paseaba tranquilo y feliz por el jardín. Por fin, la joven heredera, en un irrefrenable impulso, bajó al jardín y a hurtadillas se fue acercando por detrás del príncipe. El joven, absorto en sus pensamientos, no se apercibió de la presencia de ella hasta que de repente se giró, no sin antes cubrirse la cara con el pañuelo, y al verla se puso muy nervioso y azorado. Todo ello no le impidió contemplar embelesado a una joven que le sonreía dulcemente, e instintivamente el príncipe respondió con una leve inclinación de cabeza, quedando al instante prendado de tan singular belleza. Ambos se dirigieron unas breves palabras de saludo y seguidamente se enfrascaron en una interesante conversación. Hablaron durante largo rato de sus circunstancias, pensamientos, anhelos y sentimientos. Tenían muchas cosas en común, sintiéndose muy bien juntos. Era como si ya se conocieran de siempre. Evidentemente, ambos se enamoraron profundamente desde ese mismo día. La princesa, en un momento de la conversación, cogió dulcemente la mano del príncipe con la intención de separarle el pañuelo del rostro. Él reaccionó rápidamente negándose a ello, diciéndole que no le gustaría en absoluto lo que podría llegar a ver. La joven contestó que le había observado largo tiempo desde el balcón antes de bajar a saludarle. Añadió que no entendía su reacción. En realidad, ella le veía bondadoso y dulce y le adivinaba poseer un gran corazón. El resultado de todo esto, un príncipe completamente sonrojado. Nota de puente. Aquí termina lo recibido en canalización por Philly Nur. El siguiente capítulo, cuarto y último, es fruto del trabajo grupal. Capítulo cuarto. Mientras nuestro joven príncipe esperaba en la antesala del trono a ser recibido por su Alteza Real, cada minuto que pasaba le parecía una eternidad. El rey iba a concederle audiencia y el joven príncipe quería quedar bien ante sus ojos. Debía dejar bien alto el pabellón de su propio país. Por eso mismo, el acto en sí era de mucha responsabilidad. El príncipe deseaba enormemente conocer al fin al padre de su amada princesa, mas al mismo tiempo le preocupaba muchísimo la reacción que el monarca podía tener al ver su nariz.
aunque hubo instantes en que casi se olvidó de su problema al pensar en su bella princesa. De pronto se abrió la puerta y apareció el rey en persona. La figura sonriente y bonachona y la gran personalidad del monarca no impidió al príncipe descubrir que el rey tenía una nariz idéntica a la suya. Nuestro protagonista quedó tan asombrado que durante un buen espacio de tiempo permaneció completamente mudo. El rey, sorprendido de su silencio, le preguntó: ¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Estás bien? Nuestro príncipe, estupefacto, solo pudo susurrar: ¿Pero vos también? ¿Yo también qué? No, nada, nada importante, por supuesto. El príncipe se dio cuenta enseguida que aquel hombre, a pesar de tener su misma nariz, carecía por completo de cualquier complejo y por eso era un hombre feliz y muy querido por los suyos. Al momento comprendió lo absurdo de su problema, recordando los años de sufrimiento y dolor, sus escondidas entre pañuelos de seda, su poca autoestima, las risas y las burlas encubiertas. Todo sucedió en unos instantes. Los dos personajes se sintieron doblemente unidos. Aparte de sus respectivas edades, se parecían tanto el uno al otro, incluso llegaron a bromear de sus propias narices, por la forma tan peculiar de las mismas. El príncipe quedó fascinado por la personalidad arrolladora de aquel hombre sencillo y querido por todos, y a la vez estadista de gran talla. Y empezó a pensar y a creer que también él, y por qué no, podría llegar a ser un buen rey. Y sobre todo comprendió que en la vida lo principal es gustarse y aceptarse a uno mismo, tal y como es. Porque comprendió también muy profundamente que cuando damos importancia a un defecto físico nos olvidamos de algo tan especial como es a nosotros mismos, a nuestro espíritu, que es lo más bello. Con todo eso, nuestro joven príncipe consiguió por fin terminar con un trauma psicológico que le amargaba soberanamente la vida. Unos días más tarde tuvo lugar una gran fiesta en la que se anunció oficialmente el compromiso de boda de los dos jóvenes príncipes. Fin.